Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos a la tercera jornada de nuestro curso online de reumatología Sur actualizado. En el día de hoy, en Hablemos de Artritis, vamos a tener tres temas, comenzando con la doctora Pino, con el tema Eso no es, en diagnósticos diferenciales de la artritis reumatoide. Luego, un simposio del laboratorio AVI, en que expone el doctor Eduardo Misler. Hablemos de síntomas residuales de la artritis reumatoide, es importante a la hora de cambiar el paradigma. Y finalizando con simposio de Bristol, con la doctora María Celina de la Vega, un camino hacia la medicina de precisión en la artritis reumatoide seropositiva. Empezaremos en unos instantes. Si tienen algún problema de conexión, les sugiero actualizar la página. Ya, o si la conexión no es muy buena, conectarse desde su celular. Los invitamos a hacer las preguntas o interactuar con el presentador al final, por favor. Y, por supuesto, recordar que mañana va a ser nuestra última jornada compartiendo experiencias. Mañana jueves 19. Bueno, ahora quiero dejar con ustedes a la doctora Sandra Pino. Ella es reumatóloga, formada en la Universidad de Chile, docente de la Universidad de Concepción y trabaja en el Centro Médico Bioreuma. Ella nos va a hablar acerca de Eso no es. Doctora. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar acá con ustedes y darle gracias a la organización por confiar en mí para realizar este tema. Sin duda, el diagnóstico diferencial es la adrenalina de los internistas y probablemente la razón por la cual los internistas elegimos ser reumatólogos. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Y están mis conflictos y quiero explicarles de que esta charla se va a basar en el análisis de 3 casos clínicos en los cuales ustedes van a participar activamente dando su opinión en cuanto al diagnóstico. Pero antes vamos a decir un par de palabras de la artritis reumatoide en general. Si a la audiencia que está aquí con nosotros hoy día, yo les digo, tengo una paciente de 50 años que tiene poliartritis simétrica, de grandes y pequeñas articulaciones, de más de 6 semanas de evolución, principalmente ubicadas en el carpo, en las metacarpianas o su equivalente en los pies, y que además tiene una rigidez matinal mayor de 30 minutos, probablemente la gran mayoría, más del 90%, me va a decir, esto es una artritis reumatoidea. Pero, ¿qué pasa cuando la artritis reumatoidea no se presenta así de típica, sino que se presenta, por ejemplo, como una monoartritis, que cada vez va a ser más frecuente en esta búsqueda de hacer los diagnósticos más precoces? Podemos confundirla, como ven aquí arriba, con la artritis séptica. O estando este cuadro, igual que el que presenté anteriormente, como una poliartritis, ¿por qué no podrá ser una causa viral? ¿Por qué no podrá ser alguna de las formas de presentación de una artritis psoriática o de una mesenquimopatía? Y si mi paciente tiene más de 60 años o más de 50 años, ¿por qué no puede ser una polimialgia? ¿Por qué no puede ser esta poliartritis en contexto de una neoplasia, como la osteoartropatía hipertrófica? ¿O por qué no puede ser una artritis por cristales? Sin duda, los criterios del ACR regular del 2010 vinieron para ayudarnos y para ordenarnos. Estos son criterios clasificatorios, no diagnósticos, pero que efectivamente, valga la redundancia, nos permite clasificar las artritis de inicio precoz y también las artritis ya avanzadas, pero también artritis que tengan distintas formas de presentación. Incluye el compromiso articular, que a lo menos tiene que tener una articulación afectada y que no se explique por ninguna otra causa para entrar en este
algoritmo diagnóstico, tiene que tener presente el factor reumatoide, la anti-CCP, que también dan punto, y reactantes de fase aguda, con una duración de más de 6 semanas, por lo que esto un poco nos excluye todas las patologías virales que nos puedan confundir el diagnóstico. Y empecemos con nuestro primer caso. Se trata de una mujer de 68 años que consultó por dolor y rigidez del cuello, de la cintura escapular y pélvica, de varias horas de evolución en el día. Ya llevaba 5 semanas con este cuadro cuando llegó a mi consulta y se le asoció un importante compromiso al estado general, con mucha astenia, con mucha fatiga, y el examen físico destacaba una artritis de muñeca, de metacarpiana y rodilla derecha. En su laboratorio tenía una anemia normocítica normocrómica leve, parámetros inflamatorios bastante altos, ¿cierto? VHS 60, PCR de 60, un perfil bioquímico normal, un factor reumatoideo y un antipéptido citulinado cíclico negativo. Y yo por este compromiso de hombros le pedí una ecografía que mostró una bursitis subacromial y subdeltoidea bilateral. Le pedí una radiografía de manos y muñecas, en la cual no encontré erosiones. Y les tengo que contar que tuvo una respuesta muy espectacular, milagrosa, le puse ahí yo entre comillas, ¿cierto? A las 48 horas a una dosis pequeña de prednisona, que se llama una dosis antiinflamatoria, de 20 miligramos día. Entonces, querida audiencia, díganme, ¿qué creen ustedes que es? ¿Será una artritis reumatoidea? ¿Será una artritis psoriática? ¿Será una artritis por cristales? ¿Será una polimialgia o una fibromialgia? Por favor, voten. Tienen un par de segundos para votar y veamos qué dice el público. ¿Siguen votando o estamos...? ¿Sí? Bueno, la tendencia es clara. La gran mayoría de ustedes, aproximadamente un 70% de ustedes votó por una polimialgia reumática y va bajando el porcentaje, bajamos del 70% y más o menos un 25%, casi un 30% votó que esto era una artritis reumatoidea de inicio tardío. Yo les tengo que contar de que es una polimialgia reumática y en los próximos slides los quiero convencer por qué es eso y no una artritis reumatoidea. La polimialgia reumática es una condición inflamatoria caracterizada por dolor y rigidez de los hombros y la cintura pélvica, como ven en este dibujo, que se da principalmente en mayores de 50 años, pero también se puede dar desde los 45, que tiene un pic entre los 70 y 80 años. Tiene característicamente una elevación de VHS y PCR y una muy buena respuesta a dosis baja de corticoides. Ahora, destaca que la prevalencia de esta enfermedad es de un 1%, o sea, es muy similar a la artritis reumatoidea, y de hecho es el segundo reumatismo más frecuente por lo cual consultan nuestros pacientes mayores de 50 años. Pero fíjense que en este estudio canadiense, con casi 400 enfermos, el 40% no habían sido nunca vistos por un reumatólogo, por lo tanto, esta es una entidad clínica que a toda la audiencia no reumatólogo tienen que conocer y manejar muy bien. Además, tiene una serie de zancadillas esta polimialgia reumática porque tiene muchos diagnósticos diferenciales. De hecho, siendo una polimialgia reumática cumpliendo los criterios de polimialgia reumática, un 30% de ellos puede evolucionar a una artritis del anciano o a la artritis de inicio tardío. Tiene una importante sobreposición con vasculitis, con la arteritis de la temporal. De hecho, en pacientes con polimialgia reumática que se les hace un PET en forma asintomática para vasculitis, hasta un 30% de ellos puede tener compromiso de grandes vasos. Y además se agregan síntomas constitucionales que sin duda nos dan la obligación de descartar neoplasias e infecciones. Hablé de la artritis reumatoidea de inicio tardío. ¿De qué se trata esto? Es una entidad de artritis reumatoidea que sean mayores de 60 años, que corresponde al 11% de las artritis y que característicamente se ha visto que tiene peores HAC, mayor actividad de enfermedad, mayores VHS y PCR. Pero a su vez puede inducir a confusión porque tiene menor positividad de factor reumatoideo y anti-CCP, y un 25% de estos cuadros se pueden presentar como una polimialgia reumática, pero con ciertas diferencias, que tiene también mucha artritis periférica y rigidez matinal.
Ahora, el tratamiento de esta entidad ha sido, antes se decía que era una entidad que no era tan grave, ¿cierto? Pero probablemente era porque no le dábamos tanto tratamiento a nuestros enfermos, precisamente por las comorbilidades que pueden tener los pacientes mayores. Pero hoy en día el objetivo de tratamiento para estos enfermos es exactamente igual que los pacientes que se diagnostican a más tempranas edades, probablemente teniendo un poco de precauciones con las infecciones que sí efectivamente tienen un mayor registro de ellas. Volviendo a la polimialgia reumática también tiene criterios, ¿cierto? Y que característicamente tienen que ser mayores de 50 años, con compromiso de cintura de hombro, ¿cierto? Y que tienen que tener una PCR y una velocidad de segmentación alterada. En este algoritmo, además, agrega que tengan rigidez matinal mayor de 45 minutos, que tengan dolor, pueden tener dolor o disminución del rango de la movilidad en las caderas, ausencia de factor reumatoideo y anti-CCP, y ausencia de otro compromiso articular periférico, ¿ya? Si yo solo ocupo estos criterios clínicos, voy a tener una sensibilidad de 68% y una especificidad de 78% para hacer el diagnóstico diferencial entre polimialgia reumática y otras enfermedades que afecten las articulaciones axiales, que van desde cosas tan simples como un síndrome manguito rotador a, por ejemplo, también una artritis reumatoidea. Ahora, si yo le agrego criterios ecográficos, como el compromiso de bursitis deltoidea, tenosinovitis del bíceps, sinovitis glenohumeral, o sinovitis o bursitis trochanteria, eso aumenta la especificidad a un 81%, sobre todo si es bilateral. Esto fue inicialmente descrito por Cantini, ¿cierto? Y él demostró que esta bursitis, como ven en las imágenes que tienen a la izquierda de su pantalla, ¿cierto? En la imagen B se ve claramente eso blanco por sobre la cabeza del húmero, ¿cierto? Una bursitis. Y acá a la derecha de su pantalla ven otras publicaciones que como también se inflaman, hacen bursitis, los ligamentos interespinosos que probablemente le provocaban el dolor cervical a nuestro enfermo. La bursitis va a ser detectable en un 96% de los pacientes versus los controles, según el trabajo de Cantini, y cuando es bilateral, esto tiene un valor predictivo positivo de 98%. Ahora, los criterios de la polimialgia reumática se validaron en un único centro italiano con 136 pacientes con polimialgia versus 149 controles, de los cuales 94 eran artritis reumatoidea. Y si bien, como les mostré, el agregar el ultrasonido a estos criterios aumenta la especificidad para hacer diferencia entre polimialgia y compromiso de otras afecciones en cintura pélvica y escapular, si yo quiero hacer la diferencia solo entre polimialgia y artritis reumatoidea, esa especificidad baja a un 70%. Existen otros criterios que se han descrito en el tiempo y acá se compararon con ellos, se compararon los criterios del ultrasonido y aquí ustedes ven que criterios de Jones tienen una muy buena especificidad para diferenciar polimialgia reumática de artritis reumatoidea. Esa especificidad sube a un 99%, pero la sensibilidad baja a un 50%. Por lo tanto, dejo fuera un 50% de pacientes con polimialgia reumática. En cambio, por ejemplo, estos criterios de Harley tienen una muy buena especificidad, perdón, los de Jones tienen una muy buena, estaba bien, tienen una baja especificidad, los de Beer acá, y una muy buena sensibilidad, pero agregan todo el resto de los diagnósticos diferenciales para polimialgia reumática y se me van a pasar las neoplasias, me van a pasar las vasculitis. Usa acá al lado izquierdo de su pantalla los distintos criterios que hay publicado y todos coinciden en la flechita azul que tienen que tener los enfermos una VHS elevada, mayor de 30 por lo menos. Pero resulta que según distintas publicaciones, hasta un 20% de los pacientes pueden tener VHS normales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos servirá la PCR?
Hay estudios que en verdad encontrar ambos parámetros normales, tanto VHS como PCR normales, en una polimialgia reumática es anecdótico. Solo 1,2% de los pacientes lo van a tener, ¿ya? Entonces, los parámetros inflamatorios sí nos sirven para esto. Volvamos a nuestro análisis, polimialgia versus AR. Ya dije, la polimialgia reumática tiene una sinovitis proximal y periarticular, principalmente una bursitis subacromial y subdeltoidea, pero también pueden tener compromiso esquelético distal hasta en la mitad de los casos, y de hecho hasta un 25% de ellos va a tener una verdadera artritis periférica, principalmente ubicada en muñeca metacarpiana, igual que la artritis reumatoidea. ¿Ya? Nos ayuda, que es asimétrica y que no erosiva. Pero ¿cómo saber que no es erosiva si recién lleva menos de un mes de evolución? Entonces, se nos va complicando el problema. ¿Qué nos puede ayudar? Generalmente es más aguda. Los pacientes en la anamnesis reconocen casi el día exacto en que se enfermaron. Dicen, doctora, yo para la Navidad estaba bien, para el Año Nuevo ya estaba muy enfermo. Ya es más aguda, la artritis reumatoidea probablemente es mucho más insidiosa. Va a tener ausencia, por definición, de factor reumatoideo y anti-CCP. Pero recuerden que en población mayor el factor reumatoideo es mucho más prevalente, hasta en un 30%. Eso sí, en títulos bajos. Y en cuanto a la excelente respuesta corticoide de la polimialgia reumática, tengo que decirles que un tercio no tiene buena respuesta. Buena respuesta definida por cese de los síntomas a los 7 días, perdón, no cese, sino una disminución de un 70% de los síntomas a los 7 días. En cuanto a esta respuesta a los corticoides, se plantearon unas recomendaciones en el 2015 por la CREULAR, ¿cierto? En base a que efectivamente estos pacientes, hasta casi la mitad de los pacientes, o iban a tener recaída, o iban a tener dependencia, o iban a tener reacciones adversas a los corticoides, que son nuestra principal arma terapéutica. Se recomendaron dosis que van de 12,5 a 25 miligramos día, pero siempre, ojo, por la edad de los pacientes, vigilar las comorbilidades. Y ante una respuesta clínica, siempre sospechar diagnósticos diferenciales como neoplasias y vasculitis de vaso grande. ¿Ya? En los pacientes en los cuales tienen recaídas frecuentes, dependencia o yo quiero ahorrar corticoides, se recomienda el uso de metotrexato, pese a que en distintos trabajos prospectivos y uno retrospectivo, en cuanto a remisión, recaída y descontinuación de corticoides, no hubo diferencia significativa, pero sí hubo diferencia en cuanto a la dosis acumulada y a las reacciones adversas. En cuanto al uso biológico, las recomendaciones acá no se pronunciaron porque no había evidencia suficiente, pero sabemos de que hay trabajos muy prometedores, ¿cierto? Principalmente con interleuquina 6 y con algunos JAK inhibidores. Y la duración propuesta de tratamiento es mínimo 6 meses hasta 24. Quiero tomarme un par de minutos para decir, yo lo mencioné al principio, que este es un diagnóstico que ustedes como médicos no especialistas deben manejar. De hecho, un 30% de las polimialgias se reclasifican cuando llegan a un hospital terciario. Y esta generalmente es porque no responden a los corticoides a los 7 días o porque persisten con una VHS alta. Y esos diagnósticos generalmente o son una AR de inicio tardío o son una vasculitis de vaso grande o es una neoplasia. De hecho, tiene descrito la aparición de neoplasias con un riesgo casi de 2 veces más. Estas neoplasias aparecerían antes del año de evolución, pero esto es discutido, ¿ya? Existe un estudio argentino que es muy, digamos, similar a nuestra realidad, que encabezó la doctora Babini, en la cual a 200 pacientes un 8% se reclasificó, y de este 8% que se reclasificó, un 25% correspondían a neoplasia, ¿ya? Y se repite esto, la no respuesta corticoide, la VHS, también se agrega baja de peso y fiebre. El tiempo de demora fue de 4,5 meses aproximadamente, lo cual concuerda con la literatura internacional, que es como de 3 meses. En suma, a un mayor de 60 años con rigidez y dolor de cintura escapular y pélvica y con parámetro inflamatorio alto, pero con ausencia de factor reumatoideo, si pudiera yo saber de que esta no es erosiva
y una excelente respuesta a dosis bajas de corticoides, yo me voy a cargar porque esto es una polimialgia reumática. Vamos a un segundo caso. Se trata de una mujer de 68 años que consultó por dolor y rigidez de cuello y cintura escapular de 5 semanas de evolución sin síntomas sistémicos, artritis bilateral de rodillas. De hecho, la enferma tenía una artrosis severa de rodillas en base y sobre eso artritis, y tenía artritis de carpo y metacarpianas, como ven acá en la mano derecha, y el laboratorio tenía parámetro, una VHS alta y una PCR de 10. Se le solicitó una radiografía, que si ustedes ven la radiografía de manos que está aquí arriba, pareciera ser que fuera una artrosis, ¿cierto?, con disminución de espacios, con esclerosis, etcétera, pero en ubicaciones atípicas, como en el carpo, como en las metacarpianas. Acá abajo tenemos la magnificación, ¿cierto?, y vemos ahí que hay depósitos de calcio, como también acá a nivel del ligamento triangular. Por favor, voten su impresión diagnóstica. Artritis reumatoidea, artritis psoriática, artritis por cristales, polimialgia reumática o fibromialgia. Por favor, empiecen a votar. Creo que esta presentación está de más porque el 100% votó por artritis por cristales. Ah, no, perdón. Se la soplé, parece. Ya, aquí está un poco más dividida la cosa, sí. Las votaciones la artritis por cristales bordea el 50%, hay más de un 30% que vota que es una artritis reumatoidea de inicio tardío, y casi un 10% que dice que esto puede ser una artritis psoriática con compromiso axial. Es una artritis por cristales. ¿De qué tipo de cristales? Por depósitos de cristales de pirofosfato dihidratado, conocido como pseudogota, o cuando se deposita en cartílagos como condrocalcinosis. Esta es una afección que también afecta principalmente mujeres de 60 años con mucha artrosis. De hecho, el factor de riesgo mayor es tener artrosis de rodillas. Se asocia con algunas alteraciones metabólicas como el hiperparatiroidismo, la hemocromatosis, la hipofosfemia y la hipomagnesemia, aunque no se recomienda su screening habitual en menores de 60 años. Perdón, en mayores de 60 años, sí en menores de 60 años. Algunas formas familiares también están descritas, sobre todo en el sur de nuestro país, y tenemos dos cuadros de presentación, uno agudo, que es la típica pseudogota, y generalmente es autolimitado, puede durar 7 a 10 días, es monoarticular, pero también en algunos casos puede ser óligo o poliarticular, como en el caso de esta paciente. Afecta principalmente rodillas, muñeca y metacarpoflángica. Pueden existir distintos factores desencadenantes, estresantes, pero también algo que nos importa mucho a nosotros los reumatólogos es, por ejemplo, la administración de ácido hialurónico o la infusión de fosfonato. También está su variante crónica, que también se llama pseudoartritis reumatoidea, así que cualquiera se puede definir, como ustedes verán, que tiene una presentación óligo o de poliartritis bilateral crónica y que característicamente también puede ser simétrica, afectar carpos y pequeñas articulaciones y también tener compromiso de articulaciones proximales, como hombros y caderas, ¿ya? El diagnóstico se va a hacer en base al estudio del líquido y las características radiográficas. Acá ven en esta radiografía del carpo cómo está depositado ahí el calcio, en esta rodilla, esta línea blanca, ¿cierto?, en el compartimento lateral de esta rodilla, y acá quiero mostrarles por qué esta enferma tenía tanta rigidez de cuello, porque tenía este síndrome de la corona, ¿cierto?, que es la calcificación del ligamento transverso, como pueden ver en esta foto de más a la derecha. La enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato deshidratado se asemeja mucho a una artrosis, como ven en esta foto de la mano al lado derecho, pero en una ubicación atípica. Recuerden que la artrosis se ubica en las interfalángicas distales, las proximales y en la base del pulgar. Esta tendría una distribución atípica, que sería en las metacarpianas y en el carpo, principalmente a nivel del ligamento triangular, que semejaría una AR en su forma de presentación, además de la rodilla. ¿Ya? Entonces, ante una paciente
mayor de 60 años, ¿cierto? Con mucha artrosis, con características radiográficas como les mencioné, y que además yo pudiera funcionar la rodilla y demostrar estos cristales que son polimórficos, ya sean romboidales o rectangulares, como que el que ven aquí en la foto es azul, y que tiene una birrefringencia débil, yo me cargo al diagnóstico de condrocalcinosis o pseudogota. Veamos un último caso. Es una mujer de 75 años con antecedentes de diabetes, hipertensión, que consulta por artritis de muñeca y de primera, segunda y tercera metacarpiana, con inflamación de los dedos respectivos, como ven en la foto, de la mano izquierda, ¿cierto? Pulgar, índice y dedo medio, ustedes ven que están aumentados de volumen. En su laboratorio destaca una VHS de 70, una PCR de 1.5, un perfil bioquímico normal, examen de orina y urocultivos normales, que le hago, le distingo esto porque es diabética, ¿cierto? Y esta VHS siempre hay que descartar que no esté inflada por un evento infeccioso. Y además tiene un factor reumatoideo de 60, un anti-CCP negativo, un ANA 1 en 80 con anti-DNA y ENAS negativos. Le pedí una ecografía de manos, y esta ecografía de manos se hizo, esta paciente fue derivada por un colega, ¿cierto? Por un colega ya tomando 40 miligramos de prednisona. Y esta paciente ya lleva una semana tomando eso, y en la ecografía se vio irregularidades de interfalángicas distales compatibles con erosiones y tenosinovitis de los dedos descritos. Por favor, voten. ¿Qué les parece? ¿Una artritis reumatoidea, una artritis psoriática, artritis por cristales, polimialgia reumática o fibromialgia? Voten, por favor. Muy bien. Va ganando la artritis reumatoidea de inicio tardío. En segundo lugar va la artritis psoriática. Y el resto, no, fibromialgia tampoco, cero casi, 3%. Veamos, es una artritis psoriática. ¿Por qué? Existen también para clasificar, no para diagnosticar, los criterios de Caspar, ya que se trata de una enfermedad que dice que tiene que ser una enfermedad inflamatoria articular periférica, vertebral o con entesitis que tenga más de 3 de los siguientes 5 puntos. Una es que tenga psoriasis, ya sea propia o en familiares de primer o segundo grado, que tenga psoriasis unguial, que tenga factor reumatoideo negativo por cualquier método, menos por látex, que tenga dactilitis, ya sea que uno la vea o que la haya visto otro colega, y una evidencia radiográfica que hay neoformación de hueso. Y con esto tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta. De el cuadro clínico que les presenté, yo destaco el síntoma de dactilitis. La enferma, en la ecografía se comprobó que tenía una tenosinovitis de los ortejos que estaban inflamados como dedo de salchicha y que ya no tenía sinovitis. De hecho, no se describió sinovitis en ninguna de las articulaciones. Eso puede tener un sesgo porque la enferma ya llevaba una semana con corticoides. Pero tomando solamente el síntoma de dactilitis, tengo en el registro español hasta el 12% del grupo de las pelvispondilopatías tiene dactilitis. Y de hecho, la artritis psoriática es la que más la tiene, ya sea en su debut o en su evolución, comparado con la artritis reactiva, que es la segunda del grupo que más dactilitis tiene, o con la espondilitis anquilosante. Pero no hay que olvidar que existen otros diagnósticos no reumatológicos que también pueden dar esta apariencia de dactilitis. Por ejemplo, la sarcoidosis, la TBC extrapulmonar, la sifilítica, la piógena. De hecho, esta enferma, aparte del corticoide que venía tomando, venía tomando también levofloxacino ya hace una semana, o también la gota. Quiero decirles que la exploración física tiene una especificidad y una sensibilidad muy alta comparada con la resonancia. O sea, si yo sé diagnosticar dactilitis, me va a ayudar mucho a mi diagnóstico. Es un marcador de severidad, de daño estructural y de mayor recurrencia, sobre todo cuando el daño está en las manos,
es más frecuente en los pies, pero es más, entre comillas, de peor pronóstico cuando se compromete la metacarpofalángica. Y el tratamiento es complejo. En general, hay distintos ensayos, sobre todo los fármacos DIMARS no han tenido buena sintéticos, los DIMARS sintéticos no han tenido muy buena respuesta. Hay buenos ensayos con infliximab, por ejemplo, los estudios IMPACT 1, IMPACT 2, mostraron que, por ejemplo, los pacientes tenían reducción de la inflamación. Ahora, ¿qué nos despista en este caso clínico? Que la enferma tenía un factor reumatoide positivo, ¿ya? Pero recuerden que la enferma tiene 68 años, por lo tanto es prevalente. Sí molesta que es alto, pero la ecografía, el cuadro clínico me lleva a pensar y la paciente cumple criterios de Gaspar. De hecho, reinterrogada a la paciente, ella tenía primas, esa es una pillería que no les dije en el caso clínico porque si no era muy fácil, tiene primas y tías maternas, todas con psoriasis, ¿ya? Lo cual también pesa mucho. Y recuerden que el anti-CCP puede estar positivo hasta en un 7% también de los pacientes con artritis psoriática. La artritis psoriática tiene hallazgos radiográficos que son muy propios en su forma la bilateral y asimétrica. De hecho, tiene una mineralización ósea conservada que la diferencia de la artritis reumatoidea y tiene mucho aumento de partes blandas, que también es una diferencia con la artritis reumatoidea, que en general la artritis reumatoidea no es tan alargada que ser, digamos, su clínica, y que las erosiones que hace la artritis psoriática las repara, es muy proliferativa, tiene excrescencias óseas. Y también puede hacer periostitis y esta falange que pierde como su coloración y que se queda falange en marfil. Se describen ciertas erosiones típicas, como ven en este dibujo, como el lápiz en copa, y también la reabsorción de los penachos, como ven en este dedo medio. Puede haber compromiso axial, ¿cierto?, con sacroileitis y también anquilosis. Aquí vemos lo que estábamos viendo en el diagrama. El compromiso a veces es en rayo, no todos los dedos están comprometidos de igual manera. Acá pueden ver en el dedo anular, cómo las falanges distales, las falanges catales están comprometidas, igual que las proximales. Vemos erosiones, vemos cómo se repara, ¿cierto?, con proliferación ósea, y esta periostitis característica también de la artritis psoriática. Entonces, ante un paciente con esa artritis, que tenga dactilitis, que tenga el antecedente de psoriasis, que las imágenes me apoyen en cuanto a mineralización ósea conservada, a reparación de las erosiones con proliferación ósea, eso me carga la balanza a que esto sea una artritis psoriática. Y para terminar, solo quiero decirles que la artritis es nuestro mayor desafío diagnóstico en cuanto por la cantidad de diagnósticos diferenciales que tiene, pero que es clave el conocimiento cabal de las patologías y el interés que le pongamos en examinar bien a nuestros enfermos para hacer diagnósticos más precoces y nuestras intervenciones sean más oportunas para que todos nuestros enfermos tengan estas lindas manos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pino, por su excelente, entretenida y dinámica presentación. Bueno, ahora, antes de la próxima presentación, veremos un pequeño video del laboratorio AVI. Bueno, continuando entonces, damos la bienvenida
al doctor Eduardo Misler, de Argentina, médico reumatólogo y codirector de la Organización Médica para la Investigación, que nos va a exponer, hablemos de síntomas residuales en artritis reumatoide. ¿Es importante a la hora de cambiar el paradigma? Doctor, bienvenido. Doctor, encienda el micrófono. Ahí sí parece. Doctor, Ahora sí. estoy hablando, no, doctor, le hablo desde producción. Arriba hay 4 iconos azules. El icono, el segundo de izquierda a derecha, es para activar el micrófono, por favor. No se escucha, doctor. Tampoco, doctor, aún no se escucha. Sigue sin escucharse, doctor. ¿Puede probar activando y desactivando el micrófono en la plataforma, por favor? No se escucha. Doctor, le quiero pedir algo. ¿Puede salir de la plataforma e ingresar nuevamente? Gracias. Vamos a esperar unos segundos para que el doctor se conecte nuevamente. ¿Me escuchan ahora? Perfecto, doctor. Sí, doctor, ahora sí lo escuchamos. Sí, cambié cuando se puede elegir, cambié la elección del micrófono en el sistema y ahí con eso pude hacerlo. Bueno, les pido 1000 disculpas, pero estas son parte de los problemas de que cada sistema tiene el suyo. Bueno, nuevamente, muchas gracias y disculpen la demora para empezar. Vamos a hablar hoy de síntomas residuales en la artritis reumatoidea y por qué es importante cambiar de paradigma. Esta es una charla esponsoreada por AVI, pero las diapositivas están pensadas para un tema que venimos hablando mucho y que venimos discutiendo mucho en un grupo de reumatólogos, sobre todo entre Argentina y Europa, que es todo el tema de cuando uno hace guías, como hemos hecho recientemente las guías europeas, ¿qué queda de molestia residual? ¿Qué queda de dolor residual? ¿Y qué queda cuando uno dice que el paciente no respondió al tratamiento? Y entonces, ¿qué uno ve? Ve que en el siglo XXI hay algo que ha movido totalmente el diagnóstico en forma distinta. Y esto es, por un lado, la enfermedad y el tratamiento temprano de la enfermedad. Y en eso la economía juega un rol fundamental, ¿sí? Y sabemos que los pacientes deben ser tratados tempranamente, pero muchas veces, y en Chile ustedes han sido testigos de esto, ha habido un retraso en el tratamiento de muchos de estos pacientes. Por lo tanto, esto ha llevado a que los pacientes tengan peor evolución. Pero sin lugar a dudas, otra cosa que ha cambiado dramáticamente es que el paciente se ha puesto en el centro del tratamiento. Mientras que antes el paciente no era en el centro del tratamiento, como yo les puedo mostrar, ahora claramente esto ha cambiado. ¿Y esto qué ha llevado? Ha llevado que los médicos empecemos a mirar al paciente en forma distinta, pero que al mismo tiempo empecemos a mirar la enfermedad y al paciente en forma complementaria.
Y no solamente la opinión médica que juega un rol, sino todos jugamos un rol en el entendimiento del tratamiento. Porque sin lugar a dudas los PRO, los Patient Reported Outcomes, eran algo que no valorábamos totalmente, que no lo evaluábamos. Y cuando diseñábamos estudios, y yo diseñé los primeros estudios de Etanercept, veíamos como con los infliximab, con el adalimumab, que raramente evaluábamos PRO. Como mucho hacíamos HAC, como mucho hacíamos rigidez matinal. Y ahí nos quedábamos. No pasábamos de eso en la evaluación de los pacientes. ¿Y eso a qué llevó? Llevó a que no tuviéramos datos reales y nos conformáramos con los datos nuestros, los datos que nosotros creíamos significativos. Y fíjense cómo esto fue cambiando con el correr del tiempo y llevamos al estudio que diseñamos, el Select Compare, un estudio que compara upadacitinib con adalimumab, que se publicó el año pasado en EANR y después en ARS Rheumatic Diseases, y que ya evalúa 12 distintos PRO. Fíjense, de 3 a 12, de 2 en realidad les podría decir en el primer estudio de Etanercept. ¿Y por qué es importante? Porque el paciente lidia con muchísimas cosas. Primero en la mañana lidia con la rigidez matinal y durante el día lidia con la fatiga, la incapacidad laboral, las limitaciones de actividad, la depresión, la ansiedad, lidiar con su enfermedad y la sensación que puede estar mejor. Y a la noche tiene problemas para dormir, ya sea por la artritis o ya sea por los corticoides que le dimos, y tiene disfunción sexual. Y esto es claramente un problema muy grave que le sucede al paciente y que le es difícil de ver. Pero bueno, ¿qué vemos nosotros cuando lo utilizamos en la práctica clínica? Vemos que la evaluación general del paciente es una medida muy buena que nos ayuda y nos da una idea global del paciente. Pero ¿cuán frecuentemente lo hacemos? Fíjense los porcentajes ahí, 29, 30. Y fatiga ni lo medimos. Y fatiga es algo que está pensado el FACIT para chicos de cuarto, quinto grado y no lo usamos y no lo medimos. Es cierto, tenemos tiempos limitados, no podemos medir todo. Pero fíjense, como les voy a mostrar, que uno de los parámetros más importantes, que es la fatiga del paciente, ni siquiera lo medimos. Dolor, en general lo medimos porque para DA28 lo necesitamos, para CDAI, para ESDAI lo necesitamos y por lo tanto lo medimos. Los PRO son importantes porque claramente manejan a la enfermedad y manejan cómo va a ir el paciente. No podemos conseguir una revisión booleana, si el paciente no tiene un dolor de 1 o menos. Por lo tanto, uno puede tener el medicamento más exitoso, pero si no controla el dolor, no va a tener una remisión booleana. Y a pesar de todo, la remisión no se consigue mayormente la principal causa del dolor. Si miramos un paper muy lindo de la doctora Osek y otro grupo de colaboradores como el doctor Smolen, vemos que el PRO incorpora, ¿sí?, como el objetivo, ¿sí?, como algo fundamental en el tratamiento del paciente. Pero lo más importante es la discordancia. O sea, tenemos una concordancia en el 63% de los pacientes entre lo que nosotros opinamos y lo que opina el paciente. Pero hay un 30% de pacientes que no están de acuerdo con eso, que opinan que están mucho peor de lo que nosotros opinamos y 6% opinan que están mejor. Saquemos los que piensan que están mejor, que está buenísimo, pero nos quedamos con que 1/3 de los pacientes perciben que están peor de lo que nosotros opinamos. Y esto es muy importante, porque uno puede evaluar y decir, está para mí booleano, y el paciente al no ponerte un más de 1 o menos de 1, como les decía antes, para él no lo está, y esto tiene consecuencias significativas. Cuando el paciente evalúa, como les decía, con Laura Gosek, evalúa y mira cuáles son las principales causas de estas alteraciones, sin lugar a dudas, lo primero es el dolor, la segunda es la discapacidad funcional y la tercera. Fíjense que los demás, inclusive la ansiedad, vienen mucho más abajo que el dolor, la discapacidad funcional. ¿Y yo por qué los estoy llevando a esto? Porque muchas veces empezamos a cambiar de medicamento, porque muchas veces empezamos a evaluar y a decir que la droga no le funciona al paciente. Y hoy vi un paciente exactamente de eso, y no le funciona al paciente por el dolor. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿realmente no funciona? Y entonces cuando vemos fatiga, dolor, minusvalía,
están claramente relacionadas a depresión y estrés psicológico. Y entonces uno ve que lo que está evaluando no es el medicamento, no es la artritis, sino es todo lo que lo rodea al paciente. La discapacidad funcional, la fatiga, claramente están relacionadas con la capacidad de trabajar. En el estudio ATRAC, pero también en el estudio BEST, ¿qué vemos? Que los pacientes que tienen un HAQ muy alto, casi todos trabajan, o por lo menos podrían trabajar. Mientras los que tienen un HAQ muy alto no trabajan y no podrían trabajar. ¿Sí? Este estudio holandés muestra que los pacientes que experimentan fatiga tienen 35 veces más probabilidad de reportar baja actividad, que no falta mucho dolor y mucha actividad de enfermedad. No, abajo no se puede leer todo, pero dice mucha actividad de enfermedad. O sea, claramente lo que muestra este estudio, una vez más, es que hay una relación directa entre la capacidad vital, entre lo que uno puede tener de vida, o la satisfacción con la vida, y la minusvalía de los pacientes. Y nuevamente, ¿qué expresan los pacientes? Y uno podría a priori decir que lo más importante para ellos en un buen día es tener un día de trabajo, haber jugado con sus hijos, y para ellos es estar libres de fatiga, tener energía y estar libres de dolor. Y hoy vi una paciente que es una cirujana muy renombrada, que tiene una artritis reumatoidea y está relativamente bien, y hoy la vi contenta, la vi bien, y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no tengo fatiga. Y eso por sí mismo era un factor crucial para ella. La no tener fatiga es un factor importantísimo para su calidad de vida. Y entonces miremos por un segundo fatiga, y vemos que los pacientes perciben fatiga y lo reportan como ello. Fíjense en un estudio inglés, la fatiga afecta a 9 de cada 10 pacientes. En un 40-50% esto es muy alto. En un 30% esto es mediano y hay un pequeño grupo que es menor. Pero en un 40% esto es muy, muy alto. Y muy alto significa una mala calidad de vida. Significa que los pacientes no van a responder favorablemente al tratamiento, no van a responder favorablemente a ningún tratamiento. Claramente la fatiga es multidimensional, yo sé lo que están pensando, pero Eduardo, ¿son todos fibromialgias? Bueno, no es tan claro. Las causas son el dolor, alteraciones al sueño, alteraciones en la comorbilidad, la minusvalía, depresión, ansiedad, ¿sí? Percepción de no estar bien, y después, por supuesto, lo social, lo del medio ambiente. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, como consecuencias tiene problemas en la expresión, quiere decir problemas oculares, problemas de rigidez, problemas en la evaluación, y ahí tenemos la satisfacción con la vida de cada uno, la capacidad de trabajar, la capacidad de ser padre y las expectativas negativas. Ustedes piensen que nada es más importante que la expectativa negativa para cualquier cosa que uno va a encarar. Miren qué interesante este estudio hecho en Inglaterra, donde uno, ¿qué observa? Uno observa que pacientes en remisión, 63% no estaban en remisión de la fatiga. Y si uno mira remisión parcial por SF36, ¿sí? 83% tenían remisión parcial, pero el 17% ni siquiera parcial. Y si uno mira remisión total, el 63% no tenía remisión. ¿Y a qué los estoy desafiando? Los estoy desafiando a ver a sus pacientes en remisión, a ver cuántos de ellos realmente están libres de fatiga. Volvamos al dolor entonces. ¿Y qué vemos con dolor? Vemos que 8 de cada 10 pacientes con artritis reumatoidea tienen experiencias de dolor en múltiples ocasiones. 64% de los pacientes reportan dolor que no les permite hacer actividades de todos los días. Y cuando miramos la desconexión entre lo que el médico y el paciente, fíjense, el dolor es claramente, y después seguido por la fatiga, lo más importante para, como ven acá, para el paciente. Mientras que el médico que mira, las saturaciones tumefactas, el eritro,
nuevamente las afecciones dolorosas, el dolor y finalmente el HAC. La fatiga casi no está evaluada. Casi no está evaluada. Y claramente el dolor, sí, es importantísimo en la artritis crónica. ¿Por qué? Porque es un factor importantísimo en la evaluación psicológica. Fíjense cómo lo quieran medir, ¿sí? El dolor tiene 44% de las alteraciones psicosociales de los pacientes. ¿Sí? Y es altísima en la discapacidad de los pacientes. Y está involucrada claramente en los mecanismos de la artritis reumatoidea. Yo siempre uso como ejemplo, porque muchos de nosotros decimos, no, pero el paciente tenía fibromialgia, tenía dolor, y yo les pido que miren las historias clínicas de sus pacientes. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar que está lleno de pacientes que un año antes no se quejaban jamás de fatiga, no se quejaban de dolor. Algo la artritis reumatoidea les disparó. Llámenlo, como dice acá, interleuquina 6, TNF, interleuquina 17, que parece ser claramente una involucrada, interleuquina 1 beta. Cualquiera de ellas, todas tienen una función. Además, se habla de factores neuropáticos que una vez expresados no tienen vuelta atrás. Hay un estudio que no se los puse, de la clínica de artritis temprana francesa, que si uno utiliza la ventana de oportunidad y uno trata a los pacientes en forma agresiva y temprana, la cantidad de dolor neuropático que estos pacientes presentan es claramente inferior comparado con los pacientes que uno trata en forma tardía o que no logra la remisión en el primer año. Esto nuevamente nos lleva a decir tratamiento temprano, ventana de oportunidad, tratamiento agresivo, pueden prevenir la fatiga y pueden prevenir. Y entonces, bueno, nos preguntamos si no solo lo que yo les decía recién, tratamiento temprano, agresivo, temprano, en cuanto a las ventanas de oportunidad, y me han escuchado algunos de ustedes discutir qué tan temprano, yo soy de los que creen muy temprano, creo que si uno a los 3 meses no tuvo respuesta a methotrexate, uno debería pasar rápidamente si el paciente es anticitrulina positivo, o tiene erosiones, o tiene algún otro factor de riesgo, o es un paciente realmente con alta morbimortalidad, debe pasar rápidamente a medicamentos biológicos o target synthetic demand. Y en eso se enlaza mi charla con este nuevo medicamento que lanza al mercado AbbVie, que es el upadacitinib. ¿Por qué? Porque ¿qué les muestra? En los estudios de investigación que recientemente se publicaron, como les contaba, el Select Compare, ¿qué es lo que vimos? Vimos que el upadacitinib fue superior no solo al methotrexate en pacientes que fallaron al methotrexate, sino que fue superior a la adalimumab. Droga de la misma empresa. O sea, ahí no tenemos un bias. Fue superior en el dolor y fue superior en el HAC. Fue estadísticamente significativo, pero no solo estadísticamente, sino que fue preevaluado esto y fue superior en dolor y en HAC con respecto a la adalimumab. Para que se den una idea, el número necesario a tratar para conseguir una CR50 con upadacitinib es 4, con adalimumab es 8. 4 versus 8. Claramente esto impacta en el dolor e impacta en el HAC. Y cuando lo miramos ahora en los componentes de la respuesta del inicio del dolor y los queremos ver cómo respondió el dolor, fíjense, rápidamente el upadacitinib se diferencia de, por supuesto, del methotrexate que venía fallando, pero se diferencia de la adalimumab. Y esa diferencia permanece y es estadísticamente significativo. Entonces, cuando alguien dice, pero no es un medicamento que modifica la proteína C reactiva por bloquear la interleuquina 6, y esa es la causa, acá no hay ningún juego con la proteína C reactiva. Cuando uno mira HAC, nuevamente, mira que el HAC fue estadísticticamente significativo y superior todo el camino contra el methotrexate, pero claramente también superior contra la adalimumab a la semana 12, 26 y 40. FACIT, fíjense, semana 12, 26, 48, contra methotrexate, pero contra adalimumab. Nuevamente, ¿qué les muestra? Les muestra que el medicamento acá no podemos denominarlo superior porque no se estableció de inicio y por un tema de jerarquía no podemos, pero claramente fue estadísticamente significativo superior para la superior hay que retirarla, estadísticamente significativo mejor
quería decir, discúlpenme, a semana 12, a semana 26 y a semana 48 que el adalimumab. Cuando miramos desde el inicio rigidez matinal, fíjense que en rigidez matinal no hay ninguna duda que el upadacitinib se comportó mejor que el placebo y claramente mejor que el adalimumab. Y cuando uno ve la severidad de la rigidez matinal, eso todavía la diferencia es mucho mayor y mucho más importante. Cuando uno toma estudios ahora no solo de falla methotrexate como el SELECT-NEXT, sino estudios de falla ATNF, uno mira una cosa sumamente interesante, que la mejoría del dolor no solo se ve en los pacientes que fallaron methotrexate, sino que exactamente la misma mejoría, fíjense, exactamente la misma. Miren el placebo, o sea, methotrexate, miren upadacitinib en pacientes que fallaron a methotrexate, pero miren pacientes que fallaron a 1, 2 y 3 TNFs e inclusive interleuquina 6, fíjense, exactamente la misma. Quiere decir que el comportamiento en la mejoría del dolor es muy importante y, como lo sabemos, está claramente relacionado a los inhibidores del JAK. Fíjense ahora con JAK, fíjense la diferencia nuevamente, les recuerdo, el NEXT falla a methotrexate, el Beyond falla a TNF. Claramente, acá sí hay una diferencia más a favor de los pacientes que fallaron solamente a methotrexate, pero claramente una excelente respuesta comparado con los pacientes en methotrexate que fallaron a un biológico, ya sea TNF o interleuquina. Cuando miramos ahora en el SELECT-NEXT, falla a methotrexate, dolor, capacidad funcional y fatiga, fíjense que nuevamente la diferenciación es enorme entre un grupo de pacientes y otro, mostrando cómo el upadacitinib tiene una enorme influencia sobre el dolor, la funcionalidad y la fatiga. En resumen, ¿qué es lo que les quise mostrar hoy? Que los PRO se han convertido en algo fundamental en la reumatología, que hace 15, 20 años ni siquiera los evaluábamos, pero que hoy en las guías publicadas hace un año, ni siquiera un año, 6 meses, lo ponemos en el centro del tratamiento. ¿Por qué? Porque para que el paciente sea adherente al tratamiento, para que el paciente comparta con nosotros el tratamiento, entender las necesidades de él es importantísimo. Segundo punto, porque como dice el profesor Peter Taylor de Oxford, tenemos que evitar el cycling de medicamentos uno tras otro porque el paciente tiene dolor. Porque si no empezamos a tratarlos en forma temprana y empezamos a evitar el ciclo de falla, de dolor y de fatiga, podemos ciclar 20 medicamentos el día que haya 20 y no vamos a conseguir nada. Por eso es fundamental entender y tratar temprano, pero entender la fatiga, entender el dolor del paciente para tratar de tener terapéuticas que lleguen a que esto sea efectivo y a evitarlo. Y desde la dimensión del paciente, entender que la eficacia para él no es solo la articulación tumefacta. La eficacia para él es el dolor y la fatiga. Y en ese marco, en donde los inhibidores del JAK y el upadacitinib en particular, claramente vienen a proveerles de resultados únicos e inclusive superiores a adalimumab, el primer JAK claramente superior a adalimumab en estos estándares de mejoría de los PRO. Con esto los dejo y muchísimas gracias y la próxima vez espero estar en el Congreso del Sur de Chile como tantas veces he hecho y que es un placer. Muchas gracias, doctor Missler, por su excelente presentación. Las preguntas voy a recordar que van a ser al final en una mesa redonda. Perfecto. Ahora vamos a ver una nueva presentación del simposio, un pequeño video. Rinvoq desafía las expectativas al desatamiento en la AR activa moderada a severa.
Rinvoq más metotrexato es el primer inhibidor de JAK que demuestra tasas de remisión significativamente mayores versus Humira más metotrexato. Rinvoq más metotrexato es la primera terapia de AR que demuestra superioridad sobre Humira más metotrexato en la semana 12 en ACR50, dolor y capacidad funcional. Rinvoq demostró tasas consistentes de remisión e inhibición significativa de la progresión del daño articular estructural con o sin metotrexato. El perfil de seguridad de Rinvoq se ha establecido a través de un sólido programa de ensayos clínicos que involucra a más de 4.000 pacientes y representa más de 5.000 pacientes año de exposición. Y en Select Compare, el perfil de seguridad de Rinvoq más metotrexato fue comparable al de Humira más metotrexato. Chile participó en los estudios clínicos en los estudios Select Compare, Select Early y Select Monotherapy, con 250 pacientes enrolados en más de 3 años de tratamiento. En el estudio clínico Select Compare, Chile fue el tercer país con más pacientes enrolados a nivel mundial, luego de Estados Unidos y Rusia. Rinvoq es una dosis de 15 miligramos, un comprimido, una vez al día, que desafía las expectativas al desafiar los objetivos del tratamiento y ayuda a los pacientes a luchar contra la AR. Bien, continuando entonces con la jornada de hoy, vamos a continuar con el simposio de Bristol, ¿ya? Pero antes también vamos a ver un video acerca del laboratorio. Bien, entonces ahora vamos a dar la bienvenida a la doctora María Salina de la Vega, de Argentina. Ella es reumatóloga del Hospital de Agudos Cosme Argerich y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a hablar acerca de un camino hacia la medicina de precisión en la artritis reumatoide seropositiva. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas noches. Quiero agradecer a la filial sur de la Sociedad Chilena de Reumatología y al Laboratorio Bristol por la invitación para darles esta conferencia. Y sí, vamos a hablar un poquito de lo que es medicina de precisión en la artritis seropositiva. Y tenemos que tener en cuenta que la medicina no está puesta a la animación, me parece, para quien maneja las diapositivas. Está sin animación. Pero bueno, que tenemos que ver al paciente en una complejidad de lo que son sus aspectos bioquímicos, clínicos y moleculares. Y para esto nace el concepto de las 4P. En el tratamiento del paciente. El paciente tiene que tener una medicina que sea personalizada, predictiva, que nos permita por anticipado quizás conocer qué drogas puedan ser efectivas, preventiva, es decir, poder actuar antes de que haya daño y, lógicamente, participativa con el paciente opinando y diciendo qué es lo que para él mejor podría ser en su tratamiento. Con esto quiero introducirlos en el tema de los biomarcadores, y biomarcadores tenemos muchos, desde los genómicos hasta los histológicos, hasta los clínicos. Es una larga escalera como lo grafiqué en esta diapositiva. Y hablando específicamente de los genómicos, y voy a prometer no aburrirlos, ya en el 2001, en esta publicación de Nature, cuando se habla de la lectura
lectura del genoma humano, se nos abre a nosotros, a los médicos y a toda la humanidad, un campo impredecible de estudio. ¿Y esto a qué nos lleva? A que muchas de nuestras enfermedades autoinmunes reumatológicas tienen compartidos algunos loquis, algunos genes, y quizás en un futuro lo que hoy conocemos y hoy clasificamos como diferentes patologías puedan ser englobadas en una misma, mirando su aspecto genético. Y así es como se leyó el genoma, se leyeron sus partes, los exones, los intrones, aquellos que sintetizan para una proteína, y se evaluaron algunas pequeñas moléculas que son los SNP, que son unas marquitas que se llaman polimorfismo de nucleótido simple, que lo que se vio es que estos nucleótidos se van repitiendo en intervalos regulares a lo largo de los genes y que son como marcadores donde nosotros podemos ver en cada enfermedad qué características tienen y poder correlacionarlos con algo clínico. Y es así como aparecen los estudios de asociación de genomas, donde se toman casos, se toma, por ejemplo, artritis reumatoidea, se toma una patología, se le hace la corrida de lectura de su genoma contra los controles y se ve cuáles son las diferencias y si podemos llegar a tener un patrón en algún caso para poder identificar y clasificar a estos pacientes. Fíjense, por ejemplo, en este trabajo que es interesantísimo, no se asusten si miramos de izquierda a derecha, podemos ver un montón de estos SNP, de estos nucleótidos que han sido identificados en artritis reumatoidea y que a su vez fueron luego linkeados con diferentes genes que son los donde se encuentran y que a su vez son genes que son productores de algunas citoquinas específicas, como ven en la tercera columna verde. Y si miramos la columna anaranjada, podemos ver que quizás una predicción, viendo qué SNP tiene cada uno de los pacientes o qué enfermedad, podamos decir qué droga va a ser más efectiva para este paciente. Le pongo tocilizumab, etanercept, abatacept, es decir, vamos a poder quizás en un futuro poder clasificar a nuestros pacientes para darle una correcta medicación que responda rápidamente. Tengamos en cuenta que solo en artritis reumatoidea se han identificado más de 100 SNPs, que la mayoría están localizados en el gen HLA-DRB1, y ustedes saben que en este gen está el famoso concepto del epitope compartido, o SE Share Epitope, donde lo que podemos ver es que en este gen, en diferentes alelos, se repiten posiciones de algunos aminoácidos. Por eso se dice epitope compartido. Se comparte esta secuela de aminoácidos y se ve que en estos pacientes que tienen esta característica de epitope compartido, hay algunos conceptos clínicos que vamos a ver un poquito más adelante que son de importancia. Es así como, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen el epitope compartido tienen más predisposición o más probabilidad de tener una artritis reumatoidea seropositiva contra los que no lo tienen. Es decir, que sería un marcador importante que ya tenemos en nuestros pacientes con artritis reumatoidea. No les puedo ver las caras en esta virtualidad como si estuviéramos en una conferencia presencial, pero no se pongan mal que no va a ser todo de genética la conferencia. Vamos a entrar ahora, por ejemplo, en un ejemplo práctico, donde en este trabajo del 2017 fueron a investigar a ver aquellos pacientes que respondían al metotrexate o que no respondían al metotrexate, si tenían alguna variación en esta lectura génica o en algunos de estos SNPs marcadores para poder predecirnos la respuesta, en este caso al metotrexate. Y ellos encontraron que sí, encontraron 129 de estos nucleótidos donde algunas asociaciones se relacionaron con eficacia y algunas asociaciones se relacionaron
con eventos adversos. Entonces, sin ser determinante, es un farol de importancia a que nos muestra que tenemos un futuro promisorio tratando de identificar tratamientos de los pacientes. Hay también trabajos publicados con lo mismo, con la aparición de estos nucleótidos en respuestas a anti-TNF. Acá ven, son varios trabajos que investigaron lo mismo, que buscaron en más de 100.000, 200.000 SNPs en el genoma nuestro, y como ven en el segundo circulado hubo algunos que se relacionaron con respuesta anti-TNF. Lógicamente esto es todo a nivel de investigación y todavía no es que lo podemos hacer en la práctica clínica, pero es lo que yo les quiero traer para que tengamos en mente que quizás en un futuro podamos hacer. Y ahora si vamos específicamente a lo que es histológico o de metabolismo, hay un trabajo muy interesante de Tanaka, donde él clasificó a 64 pacientes, en este caso con artritis psoriásica, y los estratificó según tuvieran una expresión genómica predominante de diferentes células, es decir, si tenían dominancia de TH17, o de TH1 o una mezcla de estas dos predominancia celular, y trató a un grupo con el standard of care que hacemos siempre, que le damos sin mirar qué celularidad tiene. Y a otro grupo los trató específicamente, por ejemplo, el que tenía predominancia de TH17 le daba secukinumab, específicamente anti-interleuquina 17, o TH1 con los anti-TNF. Y miró qué pasaba con la respuesta clínica. Y lo que él vio es que aquellos pacientes, que es la columna más alta, que estuvieron tratados mirando por citometría de flujo cuál era su celularidad predominante, tuvieron una respuesta de mejoría significativa con respecto a aquellos pacientes que fueron tratados en el standard of care que nosotros utilizamos. Entonces, aquí ya hay una primera muestra de que quizás con un método, en este caso, que es bastante asequible, podamos llegar a decir qué pacientes podemos tratar con determinada medicación. Lo mismo pasa con la medición de interleuquinas, si bien no hay ninguna relación específica, interleuquina 6 baja, y que quizás podamos optar por algún inhibidor de esta citoquina en la elección de nuestro tratamiento. Ahora, yendo específicamente a la clínica y a la respuesta inmune en artritis reumatoidea, en realidad no sabemos bien dónde comienza el gatillo. Sabemos que hay gatillos, tabaquismo, bacterias, sobre un paciente que está lógicamente predispuesto desde su genética y que desarrolla toda una respuesta que hace que tengamos erosión y actividad en la enfermedad. Es muy importante, no es menor el rol que juega la citrulinización de proteínas. Ustedes saben que a través de la peptidila arginina la arginina puede ser transformada a citrulina, y aquellas proteínas que tienen este aminoácido pasan a ser proteínas citrulinizadas, y este proceso está estipulado que puede comenzar en pulmón, puede comenzar en las encías, puede comenzar en el intestino, y que lógicamente este gatillo que se hace de estas proteínas que se citrulinizan, a lo que conllevan es a la expresión celular y a la producción de anticuerpos y de autoanticuerpos. Y dentro de estos anticuerpos tenemos los ACPA, es decir, cuando nosotros decimos anti-CCP que pedimos en el laboratorio, en realidad estamos buscando un montón de proteínas que tienen su porción con la transformación de la citrulinización, y es por eso que hay diferentes respuestas y también diferentes kits, lógicamente, que muestran la respuesta ACPA.
Hay otras transformaciones, otras proteicas, algunas variaciones posttranscripcionales que no son enzimáticas, como por ejemplo el de los anticuerpos carbamilados, es decir, las proteínas carbamiladas que se transforman en peptidil homocitrulina y luego se carbimalizan, y así tenemos los anticuerpos anti-CAR-P que han demostrado, si bien no son de uso extendido, pero han demostrado que en algún subgrupo de pacientes que tienen ACPA negativos pueden llegar a tener el anti-CAR-P positivo. Es decir, que sería también otra ayuda desde el punto de vista de los biomarcadores que nosotros podemos hacer en lo serológico. Ahora sí vamos a lo que es específicamente clínico. Sabemos que la artritis reumatoidea comienza o la diagnosticamos en un punto cero, pero en realidad el comienzo de toda la respuesta autoinmune es muchos años, en muchos casos, anterior al diagnóstico que nosotros estamos haciendo. Y no porque el paciente no consulte temprano con sus síntomas, sino porque hay un montón de factores genéticos, que eran los que yo les mostraba al inicio de la conferencia, que hacen que hasta 15 años, incluso previamente al diagnóstico, pueda haber elevación de anticuerpos ACPA o factor reumatoideo. Es decir, que tenemos una fase preclínica de autoinmunidad que tenemos que tener muy en cuenta para el día de mañana poder discutir entre todos la necesidad o no de intervenir en esta fase en la artritis reumatoidea. Sabemos que aquellos pacientes que son seropositivos, por ejemplo, por ACPA o por factor reumatoideo, son más erosivos, tienen más enfermedad extraarticular, tienen más limitación funcional, y es por eso que el tema del biomarcador y tener una seropositividad es tan importante para el tratamiento de nuestros pacientes. En este cuadro vemos hacia el rojo, arriba a la derecha, que los pacientes que más erosiones tienen son los que tienen más títulos de factor reumatoideo y de ACPA, así como actividad de la enfermedad dada por proteína C reactiva. Entonces, la importancia del ACPA para la erosión, que también puede ser visto en este metaanálisis, donde aquellos pacientes ACPA positivos claramente desarrollaban más erosiones que los pacientes que eran ACPA negativos. Es decir, que tenemos un biomarcador sencillo, asequible, que lo podemos pedir y que nos habla mucho de la gravedad de la artritis reumatoidea. El registro Corona, que saben que es un registro de Estados Unidos muy importante, también evaluó a aquellos pacientes ACPA positivos y ACPA negativos a lo largo del tiempo, y lo que ellos vieron es que la erosión, es decir, la progresión de la erosión siempre fue mayor en los pacientes que eran seropositivos. No solo en lo que es erosivo, por ejemplo, en este metaanálisis, también si ven el diamante debajo de todo, hay una mayor probabilidad de tener, por ejemplo, enfermedad pulmonar. Este es un metaanálisis de enfermedad pulmonar y, como les decía, los pacientes seropositivos tienen más probabilidad de tener enfermedad extraarticular y pulmonar específicamente. Ahora la pregunta es, ¿existe alguna opción de tratamiento que haga una diferencia en aquellos pacientes que son seropositivos y seropositivos tempranos? Y aquí lo que quería mostrarles es en el plan de estudio de los trials de Abatacept, aquí vemos en las tres columnas el ABERT, el AGRI y el AMPL, la mayoría de los pacientes son seropositivos, como está marcado en rojo, son CCP positivos o factor reumatoideo positivos, prácticamente en un 90%. Entonces, es muy interesante algunas de las conclusiones que se sacaron de estos estudios. Por ejemplo, este es el estudio AMPL, donde se hizo un análisis posterior
al estudio principal, un análisis post-hoc. Este estudio tenía una rama de abatacept y una rama de adalimumab, las dos más metotrexate, y lo que ellos evaluaron específicamente en este análisis post-hoc es qué pasaba con aquellos pacientes que eran seropositivos para ACPA. ¿Y qué vieron en el AMPL? Vieron, si ustedes se fijan en el gráfico de la derecha, que son prácticamente similares las respuestas de DAS-PCR en el grupo abatacept y adalimumab. Esta es la cohorte general, pero en la izquierda aquí vemos que se dividen las curvas y podemos decir que el abatacept tiene una tendencia a tener una mejor respuesta de disminuir el DAS-PCR que el adalimumab en esta cohorte de pacientes seropositivos tempranos. Eran pacientes que tenían menos de 5 años en el AMPL, menos de 5 años de diagnóstico de artritis reumatoidea. Pero no contentos con esto, se hizo el análisis post-hoc y del estudio AMPL, y se hizo el Early AMPL con aquellos pacientes que incluso tenían menos de 1 año de diagnóstico de artritis reumatoidea. ¿Y qué se fue a buscar aquí? Si recuerdan, al principio de la conferencia les expliqué un poquito lo que era el epitope compartido, y es decir, fueron a los genes a ver qué pacientes tenían este epitope compartido y si había alguna diferencia. Recuerden que teníamos una rama tratada con abatacept y una rama tratada con adalimumab. Aquí está el esquema del estudio, y en el cuadrito de la derecha debajo, si ven en verde, vemos que hay un 76% de pacientes que tenían epitope compartido positivo. Y es muy interesante ver que aquellos que eran positivos para el epitope compartido tenían, si ustedes ven, anti-CCP a títulos mucho más altos que los que eran epitope negativo. Es decir, que aquí ya tenemos una idea de que hay una congruencia entre lo que es epitope compartido y títulos de anti-CCP. ¿Y qué les dio este estudio Early AMPL? Cuando vieron, y los 3 gráficos son respuestas CR20, a CR50 o a CR70, si ven aquellos pacientes de las barras de la izquierda que son epitopes negativos, no hay prácticamente una diferencia entre lo que es abatacept y adalimumab. Pero en cambio, si miramos a aquellos pacientes que son epitope compartido positivos, sí hay una diferencia a favor de abatacept en las respuestas, tanto a CR20 como a CR50 como a CR70. Y además, si miramos la remisión por DAS28 entre los negativos para el epitope compartido y los positivos para epitope compartido, también vemos que se amplía la diferencia en aquellos que son epitope compartidos positivos a favor del abatacept en el Early AMPL. Terminando ya estos estudios y queriendo mostrarles algunas de las cosas de la vida real, vemos que en el registro Corona de Estados Unidos, ellos hicieron, no es un cabeza a cabeza lógicamente, pero hicieron un análisis de aquellos pacientes con abatacept, seropositivos, ACPA positivos, si tenían una mejor respuesta de enfermedad significativa con respecto a el cuadro que ven de anti-TNF, y vieron que cuando miraron los anti-TNF en realidad no había una respuesta mejor, fueran o no fueran anti-CCP positivos o anti-CCP negativos en cuanto a la actividad de la enfermedad. Y sí lo vieron con el abatacept con una clara favoreciendo claramente la respuesta de aquellos pacientes activos que eran anti-CCP positivos con el abatacept. Lo mismo de la vida real, en el PAN-ABA, que es un registro europeo de 9
países, 9 registros diferentes. Cuando diferenciaron la permanencia en tratamiento de los pacientes seropositivos y seronegativos, vieron que los pacientes que tenían más símbolo de efectividad de la droga eran para abatacept aquellos pacientes que eran seropositivos. Es decir que, ya para terminar, si hacemos una síntesis de todos los biomarcadores que podemos tener, tanto los genómicos, los histológicos, los clínicos, con anticuerpos, con lectura de genes, con lectura de células, estamos seguramente frente a una nueva era de la medicina que se va a ir abriendo a nosotros en los próximos años, es decir, vamos a tener acceso a mejores diagnósticos y esto seguramente nos va a hacer tener acceso a mejores tratamientos. Y quizás tengamos que reclasificar nuestras enfermedades reumatológicas según estos biomarcadores moleculares o genéticos, y quizás todo lo que hoy llamamos artritis reumatoidea no es lo mismo, o todo lo que llamamos lupus, que hay tantas diferencias entre por qué un lupus tiene solo articular y otro hace una catástrofe que muere en pocas horas o días. Es decir, son todas las mismas enfermedades, quizás ahí podamos dilucidar realmente cómo clasificamos nosotros a nuestras enfermedades. Y no es menor la posibilidad que vamos a tener de poder tratar por objetivos, es decir, no solo por el objetivo de respuesta clínica, como tratamos ahora con el T2T, sino que podamos tratar según cuál sea el fenotipo y el genotipo específico de cada paciente. Esto seguramente lo que va a hacer es que nuestro paciente llegue antes a la remisión, pero además va a hacer que disminuyan los costos en salud para todos los sistemas que soportan tantos medicamentos y tantas drogas de alto costo. Si nosotros pudiéramos de entrada saber cuál es el tratamiento que sería el efectivo para cada paciente, seguramente mejoraríamos muchísimo estos aspectos. Y para terminar, una frase de Hipócrates que tengamos en cuenta, que dice que es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. Y con esto agradezco nuevamente y quedo disponible para las preguntas o comentarios que todos tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Ahora invitamos a todos, a los participantes, a la ronda de preguntas. Vamos a esperar a que nos lleguen las preguntas. Pueden escribir a través del chat para yo poder leerlas para que los expositores puedan responder sus preguntas. Bueno, mientras formulan sus preguntas los participantes, quería hacerle una pregunta al doctor Missler. Por ejemplo, nosotros, no sé, usted sabe que tenemos la ley Ricarte-Soto, que para poder postular a los pacientes tenemos que tener un score del DAS28 mayor a 5.1. La pregunta es, por ejemplo, un paciente con 6 articulaciones inflamadas, 6 dolorosa, un EVA de 3, 4, una VHS baja que nos da un DAS28 rondeando los 4. Que es una actividad moderada de la enfermedad. La pregunta es que, y que está, por supuesto, recibiendo 3 DMARDs, ¿ya? Y ya no, para nosotros no cumpliría criterios de la Ricarte-Soto. ¿Qué plantearía usted como próxima estrategia de tratamiento a seguir? Mentir. Porque la ley es mala, y cuando las leyes son malas, hay que mentir. O sea, justificar una ley que va contra toda la lógica del tratamiento,
está demostrado en la literatura del mundo que no sirve, lo que nos queda es mentir, como hacen los ingleses, a tal punto que, como sabés, el NICE tuvo una reunión hace 6 meses y tiene una reunión ahora, esta semana que viene, creo, donde están por la caída de los precios de los biológicos, van a bajar a 3.2 el criterio de entrada. Porque está mal. Porque vos me podés discutir costo efectivamente, y yo te voy a demostrar que está mal, como te mostré con las PRO, pero está mal porque el paciente te perdés la ventana de oportunidad, ya no lo recuperás, tiene un costo altísimo. O sea, la verdad es que está mal. Y entonces lo que yo creo que hacer es hacer lo que hacen los ingleses, como dice Paul Emery, mentir. Mentirle a la autoridad tranquilamente, aumentarle las articulaciones doloridas, aumentarle el VAS y tratar de tratarlos mucho antes. Y son buenísimos porque todos tienen 5.5 y todos responden, porque le estamos haciendo un bien al paciente. Porque lo otro es como tener un cáncer de mama y que como el cáncer de mama no está suficientemente extendido, no lo trato. Es una locura. Sí, puedo intervenir apoyando lo que dice Eduardo. Es que vos fíjate que estamos, según mi conferencia, cada vez tratando de pesquisar a los pacientes más tempranos, incluso discutiendo hoy qué pasa con los tratamientos en esta etapa preclínica, con trabajos que se hacen al respecto de esto y demás, es decir, dejar a un paciente activo y esperando a que llegue un DAS tan elevado, seguramente va a aumentar los costos, que es lo que todas las leyes y la seguridad social deberían evitar, ¿no? Así que coincido 100%. Yo quería hacer una pregunta al doctor Nisler, que si no, o sea, más que una pregunta, si nos podría hacer un comentario, que ¿cómo evaluar los pros en los ancianos, precisamente en la artritis de los adultos, que generalmente estos pacientes tienen HAC que no mejoran mucho por sus comorbilidades? ¿Cómo enfrentamos eso? Primero quiero hacer un comentario que me encantó tu charla. Me encantó. Primer punto. Por supuesto, no puedo decir nada de Maína porque es amiga mía, todo el mundo sabe, entonces que me va a decir algo. Gracias, doctor. La de Maína, por supuesto, pero digo, me encantó tu charla, pero me encantó ni siquiera la diferenciación entre polimialgia y artritis, algo que me encantó. Pero independientemente, vamos a lo tuyo que me parece crucial, que es muy difícil a veces medir los PRO por muchas razones. Primero porque los pacientes no lo entienden. Es difícil hacerlo. Nosotros hicimos un experimento una vez en Estados Unidos que le dimos me formé en un hospital ortopédico yo, y le dimos a 50 ortopedistas el VAS, nosotros llamamos el EVA en español, ¿no? El Visual Analog Scale. Ortopedistas, médicos, y se lo dimos. Y le dijimos, no le explicamos mucho, pero le dijimos, marque el dolor de los últimos 7 días. Un 80% marcó 8 como promedio. O sea, no sé cómo estaban parados operando. O sea, no entendieron ni lo que tenían que marcar. ¿Qué te quiero decir? Que tenemos que hacer un enorme tema de educación. Y además los PRO, para que sean más prácticos, van a tablet. Nosotros ya los tenemos en tablet. ¿Por qué? Porque si no, ingresarlos después a la historia clínica tarda mucho tiempo. Y Chile, bueno, como saben, yo tengo muy amigos personales, como el doctor Weinstein en Chile. En las clínicas ya se está yendo a todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos, como tú dices, para llevarlo? Bueno, yo creo que tenemos que seleccionar cada día, y por eso di el ejemplo del FACIT, que está pensado para chicos de 4º grado. Tenemos que empezar a mejorar los PRO, tenemos que empezar a poner caritas felices, como dice el doctor Pincos, y empezar a que marquen caritas de tristes a felices para que la gente mayor se sienta más identificada, ponerles una línea de 0 a 10 y no explicarles mucho más, como muy bien decís vos, no lo pueden hacer. No pueden realmente entender la rigidez matinal porque ya tienen rigidez por las comorbilidades. Entonces, es la rigidez por la diabetes, es la rigidez por algunas otras manifestaciones, y entonces se nos complica mucho más. Pero donde creo que juega un rol fundamental tu pregunta es, lo tengo que hacer desde el comienzo, porque yo tengo que tener un basal. Y si yo tengo un basal, puedo evaluar mejoría. Quizás no puedo evaluar la complejidad de una PRO, de un estudio de investigación, pero sí una SF36, pero sí tengo un basal, y si mejoro de ese basal, claramente tengo algo que evaluar. Y ahí es donde me sirvió el PRO en un paciente mayor. Ok,
Sí, muchas gracias. Gracias. Absolutamente de acuerdo, sí. Gracias. Seguimos con las preguntas. Tengo algunas preguntas del chat que voy a leer. De parte del doctor Martínez, ¿cómo adaptamos los estudios del UPA a la realidad chilena? Mira, la realidad chilena del 5.1 es una realidad que no es adaptable a nada, es adaptable a que el gobierno chileno decidió o no decide pagar algo. Así que esa es una realidad que implica, como dije al principio, que ¿cómo lo hago? Mintiendo. Pero independientemente de eso, yo creo que la realidad chilena ha mejorado muchísimo en los últimos 15 años en cuanto a que han logrado la detección más temprana, han logrado, bueno, se ha publicado un estudio increíble de ustedes de prevalencia de artritis reumatoidea, o sea, miren si no ha mejorado la realidad chilena, o sea, pocos países tienen la seriedad de un estudio como ustedes que han publicado este estudio de prevalencia. Entonces, a mí me parece que el UPA hay que adaptarlo en el contexto de que es un medicamento oral. Ustedes tienen un territorio muy largo, lo que no tenemos reumatólogos en todo el territorio, por lo tanto, un medicamento oral les permite menor frecuencia, no es por infusión, el paciente no requiere electricidad, puede viajar. Creo que el oral cumple un rol fundamental en ese grupo de pacientes. Por supuesto, creo que el armamentario es completo y por eso uno tiene que tener todas las alternativas, pero creo que el UPA tiene que estar mirado en el contexto de un país con alta territorialidad, yo que conozco Chile, como saben, muy, pero muy bien, con lugares que se quedan sin carreteras y hay que volar para ir de un lado al otro, sobre todo en el sur de Chile, y por lo tanto, esto nos implica que tener infusión es muy complicada, que ver a un reumatólogo a veces es complicado, y por lo tanto, tener un medicamento oral, un control de laboratorio que se le envíe en forma de telemedicina al médico, nos permite una medicina mucho más adaptada hoy en día. Perfecto. Tenemos otra pregunta para la doctora. ¿La experiencia con uso de abatacept en la enfermedad pulmonar y artritis reumatoide? Bueno, muy interesante la pregunta. Ustedes saben que ya hay publicados algunos trabajos y abatacept es una de las drogas que se pueden usar o estarían indicadas cuando tenemos un paciente activo con artritis reumatoidea y a su vez tiene intersticiopatía. El abatacept, en menor medida el rituximab, pero también, y un poco el tocilizumab, pero el abatacept tiene publicaciones demostrando que puede frenar la enfermedad intersticial y en algunos casos también mejorarla. Entonces es una opción para aquel paciente con artritis reumatoidea y actividad de su enfermedad. Después otro tema es para el tratamiento específico de la enfermedad intersticial en un paciente que no tenga actividad articular, podemos discutir otros inmunosupresores, podemos discutir antifibróticos, pero abatacept nosotros lo usamos muchísimo en este tipo de pacientes. Te permito un comentario quiero hacer, porque probablemente la persona que está preguntando eso, Maína, está pensando en el paper de los españoles que sí, les están dando a los pacientes con fibrosis pulmonar abatacept. Y yo quiero tener cuidado con ese paper, que es muy interesante, pero los españoles están haciendo una cosa que ni ustedes, ni yo, ni Maína hace, que es hacerle tomografía helicoidal de alta capacidad a todos los pacientes con artritis reumatoidea. Entonces, eso es una población muy particular en cuanto que nosotros no le hacemos a todo paciente que camina y dice que tiene una artritis reumatoidea una tomografía computada de tórax y no los medicamos secundario a eso. Por lo tanto, ¿cuánto de eso es mejoría por abatacept? ¿Cuánto de eso es mejoría natural, mejoría de la artritis, mejoría? Tenemos que tener cuidado. Es interesantísimo. Sí. A ver, el trabajo es interesantísimo, no es el único, también hay algún trabajo de Italia y demás, pero con eso en realidad no es un doble ciego, es decir, es un observacional que hay que darle su valor en esto. Pero es muy interesante el tema de evaluación de pulmón. Nosotros en el hospital nuestro, con la gente de un hospital neumonológico
de aquí de Argentina, que es el Hospital Ferrer. Hicimos un trabajo detectando, haciendo tomografías, que es verdad que no es lo que todos hacemos de rutina, pero hicimos tomografías de alta resolución y funcionales respiratorios, artritis reumatoideas de menos de un año de diagnóstico, y para nuestra sorpresa encontramos en pacientes asintomáticos y sin antecedente de haber tenido enfermedad pulmonar prácticamente un 10% de compromiso intersticial y, lo interesante, un 70% de compromiso bronquial por engrosamiento endobronquial, lo que estaría un poco ligado con el tema quizás del trigger y de la citrulinización y demás en mucosas bronquiales, que es muy interesante. Es decir, hoy de rutina claramente no hacemos una tomografía de ingreso, pero yo no sé si a lo mejor en algún momento no va a ser ya claramente la radiografía no sirve para esto, si en algún momento no tendremos que hacer algún tipo de screening neumonológico en muchos de los pacientes. Lo que pasa es que para eso tendríamos que demostrar que ese porcentaje de pacientes evoluciona hacia una fibrosis pulmonar o no. Claramente. Simplemente un hallazgo de inflamación inespecífico que mejora con la artritis. Por eso la mayoría de los datos que tenemos en pulmón en realidad viene de registros, son observacionales, es decir, es muy difícil y muy costoso además elaborar un trial ciego a seguimiento que el paciente pueda hacer fibrosis, es decir, casi todo es sacado de vida real, pero cada vez conocemos más. Antes decíamos, nunca le hubiéramos dado metotrexato a un paciente que le hubiéramos visto que tenía algo de intersticio, y hoy claramente sabemos que incluso los vamos a mejorar si se lo damos. Entonces, bueno, son todas las cosas que nos ayudan a ir cada vez dando un paso más en el tratamiento de la R. Bien, gracias. Tengo una pregunta para la doctora Pino. Es acerca de ¿cuál es su opinión de cómo priorizar el estudio de una artritis indiferenciada? Bueno, el estudio, básicamente primero, antes que el estudio, yo creo que es la educación. Yo creo que yo hago clases a mis alumnos y todo, y siempre termino mis clases de artritis reumatoidea poniéndole los criterios de derivación de Emery o los de la Sociedad Española, ¿cierto? Que los alumnos aprendan, los doctores en general aprendan a derivar posibles artritis en la forma más precoz posible. Y con el quiz test positivo, ¿cierto? O que tengan parámetros inflamatorios altos. Y bueno, si pudiesen, en nuestra realidad no es posible, pero si pudiesen tener un factor reumatoide, un anti-CCP y derivarla rápidamente. Eso, y la educación yo creo que es lo principal para hacer el estudio de la artritis indiferenciada. No sé si a eso se refería la pregunta. Uh-huh. Bien, tengo otra pregunta para el doctor Missler. En una paciente con artritis reumatoide que ha ciclado varias veces con biológico, con alto nivel de dolor, fatiga, que sería una excelente candidata, ¿cierto?, para la anti-JAK, pero con antecedentes de herpes zóster, ¿se lo indicaría igual? El herpes zóster no es de ninguna forma una contraindicación para el upadacitinib o cualquier JAK. Lo que sí es estar preparado, saber qué herpes zóster. Si tuvo un herpes zóster de una dermatoma, o sea, monomérico, desde ya que no es una contraindicación. Si tuvo un multidermatoma, ya habría que pensarlo, y si tuvo un oftálmico, probablemente uno debería no utilizarlo. Desde ya, si uno tuvo un sistémico, ni hablar. Creo que es una pregunta muy importante porque va a lo que hablaba Maína. Ella hablaba de lo genético, pero vamos a la medicina de precisión y tratar de identificar a cada paciente con cada droga. Y entonces creo que es importante tratar de establecer quiénes son los mejores pacientes para qué droga. Pero creo que es una pregunta que va a ir perdiendo peso con el tiempo, porque, como muy bien sabe Ninette, la vacuna del herpes zóster, la Shingrix, de Glaxo, está a la vuelta de la esquina. Se calcula que en 2 o 3 años ya llega a Latinoamérica, y por lo tanto, con la vacuna nueva, los estudios de corona están mostrando que la presencia de herpes zóster con la utilización de JAK
cae dramáticamente. Entonces, punto 1, una dermatoma, utilicémoslo. 2 dermatomas contiguas también no es una contraindicación. Y si es más, no, hasta que llegue la vacuna. Y una vez con la vacuna, esta es una discusión cerrada. Bien. Y bueno, tenemos la última pregunta acerca de cuál sería el rol de la porfiromona gingivale en la patogenia de la artritis. Bueno, no sé si a quién, a cualquiera. Bueno, ¿Sí? sí, bueno, hay muchos trabajos relacionando a la porfiromona gingivalis, pero no es la única causa o postulante a causa. Yo cuando hablé de los triggers o de los gatillos que pueden citrulinizar proteínas, mostré la boca, mostré un diente y claramente una mala salud dental, no solamente con la porfiromona, sino con otros bacterias y demás, también pueden ser trigger. Y lo mismo en el intestino, es decir, también hay postulación de sobrecrecimiento bacteriano y demás en el intestino que puede ser gatillo perfectamente. Es decir, sería una de las posibilidades de gatillo en un paciente genéticamente predispuesto. Perfecto. ¿No? En todos los... Bien. Hay una pregunta de Ana Lucía, que lo puede contestar cualquiera, dice, ¿puede existir AR solo con citrulina, es decir, con factor reumatoidea negativo? Sí, por supuesto que puede existir una reumatoidea con ACVA positivo y factor reumatoideo negativo. Creo que está en un 20%, 30%. En un 20-30%, exactamente. Y lo que decía muy interesante Maína, que cada vez estamos encontrando menos seronegativos, porque los seronegativos, sin lugar a dudas, van a terminar siendo seropositivos de otra citrulina o de otra carbaminasa o de otro tipo de alteración proteica que haga un reconocimiento epitópico distinto, ¿no? Lo que va a ir pasando con el tiempo es que estas enfermedades seronegativas, enfermedades autoinmunes seronegativas, van a ir desapareciendo y vamos a convertirnos en seropositivos. Y bueno, ahí discutiremos si hay que tratarlas igual, una anticarbamilasa que una anticitrulina, que una anti-Q, y eso irá también al planteo de qué enfermedad estamos tratando y qué estamos definiendo como artritis reumatoidea. Siempre probablemente haya que reclasificar. Leer un libro de hace 100 años que las artritis se diferenciaban en 4 tipos, como muy bien decía al principio, había gota, artritis reumatoidea, osteoartritis y lupus, y se terminaba la discusión. Es que probablemente, como yo cerré la conferencia diciendo, tengamos que reclasificar muchas de estas enfermedades que hoy tratamos o como indiferenciadas o como seronegativas y demás, y bueno, las tendremos que reclasificar con otros criterios y otros conceptos probablemente. Bien, muchísimas gracias, estuvo muy interesante la discusión final, las preguntas. Le agradezco al doctor Missler, le agradezco a la doctora María Celina de la Vega y a la doctora Sandra Pino. Muchas gracias y damos finalizado esta tercera jornada y los invito para mañana, la última jornada de nuestro curso online, ¿cierto? Compartiendo experiencias. ¿Y el pisco? ahora tiene que venir a Chile, que mandar a través de la cordillera eso. me quedé julio sin esquí y ahora me dejan sin pisco, nada. Sí. ¿Qué va a ser? Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gusto verlos. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, chao.